Dios los bendiga, sean todos bienvenidos. Estamos aquí desde la ciudad de San Jacinto, California, la iglesia de Shepherd House, iglesia del Nazareno. Sean todos bienvenidos. Hoy es el día del Señor. Hoy venimos a alabar y a bendecir su nombre, a rendirle culto, a rendirle honor, porque eso merece todo. Entonces vamos a dar inicio a nuestro servicio, vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor y que Él sea el que reciba toda nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras peticiones. Si venimos con un corazón entristecido, quizás pedirle, orarle al Señor que quite esa tristeza, que nos ayude, porque Él es quien fortalece nuestros corazones. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado ponemos este tiempo en tus manos. Que tu Santo Espíritu se mueva, Señor. Y que tú recibas toda la alabanza y todo el honor. Y podamos sentir, Señor, la libertad de bendecir tu nombre, de alegrarnos en tu presencia, de gozarnos en tu presencia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica del día de hoy en el Salmo 1. Es un salmo de 6 versículos y lo vamos a leer todo entonces. Es un salmo hermoso, el salmo con el que abre e inicia el libro de los salmos, el libro más extenso, ¿no? Entonces dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer, ustedes lo van siguiendo, aunque la versión que traje hoy del Salmo 1 es de la Biblia en lenguaje sencillo. Aunque usted lo puede leer ahí. La Biblia, yo tengo la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, quise traer esta versión hoy. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 1, versículo 1. Dios bendice a quienes no siguen a los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Si usted estaba leyendo ya la versión de la Reina Valera, sí se da cuenta que dice lo mismo, pero acá utiliza un lenguaje más sencillo, más actual, pero ambas son la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice este salmo? Que Dios bendice al que anda en sus caminos, aquel que no anda en malas compañías, que Dios bendice a quienes aman su palabra y meditan en ella de día y de noche. Y no sucede así con los malvados, que serán como polvo que arrebata el viento, dice aquí esta versión que tengo yo. Entonces vamos a continuar con nuestro servicio. Gócese con las alabanzas. ¿Saben? Las alabanzas son salmos, oraciones cantadas. Entonces vamos a gozarnos en la presencia del Señor con las alabanzas. Alabanzas,
hermoso canto que nos recuerda que Jesús, Cristo Jesús, el Mesías, dejó su trono y descendió a lo que Él había creado una vez, porque se había perdido, se había alejado, había tomado la decisión de apartarse de los caminos del Señor. Y Él descendió de los cielos para rescatarnos a usted y a mí. Eso es difícil para aquel que no tiene fe, difícil de creerlo. Pero nosotros lo creemos por fe, que Cristo Jesús descendió y me salvó y fue a la cruz, derramó su sangre hasta la última gota por usted y por mí. Pero no quedó en la tumba. Eso es lo más maravilloso, porque a la muerte venció, ni la muerte lo pudo retener. Créalo, porque así es. Y hoy en día reina con nosotros, en nuestros corazones. Y un día vendrá, no como cordero sufriente ya, no como sufriente, un día vendrá en gloria por su pueblo y nos tomará, dice la palabra de Dios, que nos tomará. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias por ese sacrificio tan grande, Dios, que tú haces, que tú hiciste. Oh Santo y Real, gracias, porque diste tu vida. Era nuestra posición, nosotros merecíamos estar ahí, pero tú tomaste nuestro lugar y nos salvaste. Gracias, Señor. Te damos gracias en este día. Glorificamos tu nombre y te rendimos honor, porque tú eres el único digno. Gracias, en el nombre de Jesús. Y
en medio de la tormenta, pueden sentarse, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, aunque la cosa se ponga muy fea, podemos confiar en que el Señor está con nosotros, en su presencia, y Él nos sostiene, sus manos nos sostienen, porque Él es nuestra roca y nuestro refugio. ¿Cierto que sí? Su palabra lo dice, no lo digo yo. Estaba viendo en mis notas de las diferentes enseñanzas que hemos estado trayendo, y hoy es el domingo número 40. Iniciamos nuestro primer servicio el 3 de enero, cuando comenzó el año. El primer domingo del año fue el 3 de enero y empezó nuestro primer servicio en español. Y estaba viendo que hoy es el número 40 y estaba viendo que faltan 10 para que termine el año. Y me preguntaba, estas enseñanzas basadas en la palabra del Señor, porque no son inventadas, ¿cuántas de estas se nos ha quedado en el corazón y cuántas las hemos practicado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues, y me incluyo, no estoy saliéndome del juego, no, me incluyo. La palabra de Dios primero me habla a mí y después pues la comparto con ustedes la enseñanza, pero cuántas se me han quedado. Y miren, estaba viendo que al principio los primeros mensajes del año fueron cómo inicio este año nuevo, para que este año sea diferente, para que este año no sea como otros años que he iniciado con ciertos propósitos. Y hablábamos de eso, ¿verdad? El propósito de todos los años: voy a bajar de peso. Este año sí bajo de peso. Y empezamos a hacer el ejercicio, quizás en casa, quizás en gimnasio, qué sé yo. Y a la vuelta de febrero ya se nos olvidó. Y no le bajamos al tráfico, ¿verdad? Al tráfico de cuchara, dice en mi país. Después hablamos del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito del hombre? Continuamos hablando de la oración, las diferentes, cómo orar. Hablamos de la fe, de Gedeón, de Abel, de Ana. Empezamos el domingo de Ramos y así sucesivamente puedo seguir diciendo los títulos de los mensajes que fuimos dando del Evangelio cuando hablamos del Día de las Madres. Después entramos al libro de Gálatas y seguimos el libro de Gálatas, vimos las obras de la carne y vimos el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? Después empezamos con el libro de Filipenses. Después empezamos la bendición de perdonar. Hablamos varios mensajes acerca de perdonar, de la sanidad que trae a nuestra alma el perdonar. Tuvimos un mensaje que decía el temor de no agradar a Dios, que viene conectado con el temor de estar, con esa necesidad de estar agradando a las personas y a veces hacer cosas a veces que incluso no queremos hacer por agradar a la gente, y cuando venimos a la iglesia tratamos de hacer lo mismo con el Señor. Tenemos un deseo de hacer cosas para agradar al Señor se le agrada con fe, me dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hablamos de Elías, cuando vino el pastor Joel, y estuvimos de vacaciones hace poco, y el pastor Joel tomó el lugar aquí en el púlpito para dar, y él nos habló de las voces, diferentes voces que escuchamos. Las voces del mundo, las voces de mí mismo, las voces de Dios, las voces del enemigo. ¿Qué voces escuchamos? Y en los últimos mensajes estuvimos hablando de la parábola del hijo pródigo. Tocamos el hijo menor rápidamente, pero nos enfocamos un poquito en el hijo mayor. Pero, ¿por qué hago así de rapidez estos títulos de estos mensajes? Porque ¿qué se nos ha quedado y qué hemos puesto en práctica? No solamente qué se nos ha quedado, sino qué he implementado de eso en mi vida. Y mire, dentro de las parábolas que Jesús narró, Él narró una que decía la casa sobre la roca.
hablando de que Él es nuestra roca, ¿verdad? También se llama la casa de los dos cimientos. Y ese se encuentra en Mateo 7, 24 al 29, lo vamos a estar leyendo. Vamos a buscar en nuestra Biblia enseguida. Mateo 7, 24 al 29. Esta versión que tengo aquí, que voy a leer ahora, esta sí es la Reina Valera. Dice: construye tu casa sobre la roca. Mateo 7, 24 al 29, dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a poner un poquito en contexto de cómo, en qué sitio está esta enseñanza. Y fíjense que Jesús en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Es que esta parábola, esta enseñanza de Jesús, está después que Él dio el sermón del monte. Entonces, si nosotros vemos en el sermón del monte, Jesús, eso está en Mateo 5, Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas. A mí, desde muy niño, me encantaron las bienaventuranzas, aunque no íbamos a una iglesia, simplemente íbamos a la iglesia católica 1 o 2 veces al año, y escuchaba las bienaventuranzas y me llamaban la atención, y son hermosas. Después Jesús comienza a enseñar sobre que somos sal y somos luz del mundo. Y luego continúa y dice que Él vino a cumplir la ley, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Continúa y empieza a enseñar sobre la furia, sobre la lujuria, sobre el divorcio, sobre juramentos, sobre represalias, y enseña sobre amar a nuestros enemigos. Todo eso está en el capítulo 5. Continúa en el capítulo 6 y dice que hay que ayudar a los necesitados. Enseña el Padre Nuestro y dice: cuando oréis, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, y da la enseñanza del Padre Nuestro. Luego enseña sobre el ayuno, sobre hacer tesoros en el cielo, donde no se lo roban. Somos bien dados a estar amasando, guardando cosas físicas aquí, ¿verdad? Amasando fortuna. Dice después que no nos afanemos. Todo eso está en el capítulo 6. Luego entra el capítulo 7 y dice que no juzguemos a los demás, que pidamos y nos dará. Te enseña las reglas de oro. La regla de oro que la tienen, fíjense, esa regla de oro la tienen todas las religiones del mundo. Pero ellos la tienen de una forma negativa: no hagas a los demás como no quieres que hagan contigo, ¿verdad? Pero Jesús dice, la enseña en forma positiva: haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y ahí la enseña. Y enseña sobre el árbol y sus frutos. El domingo pasado alguien me preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo sabemos cuando es toda esta cantidad de gente que hoy en día habla acerca de la palabra de Dios, pero lo que se hace es que se enriquecen? ¿Y cómo sabemos si eso que se hacen llamar apóstoles? ¿Cómo sabemos? Y aquí en esta enseñanza del árbol y sus frutos, Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis, no por lo que digan. Podemos decir cualquier cosa. Y Jesús dice también, hay una advertencia, que habrán unos que le llamarán Señor, Señor, y Él les va a decir: no, yo no te conozco, nunca te conocí. Después de todas estas enseñanzas de Jesús, entonces Él enseña esta parábola de la casa sobre la roca. Entonces a esas palabras era que Él se estaba refiriendo cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace.
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿cuál es la casa? Él está hablando de construir una casa. Aquí en este caso, la casa es usted y yo. La casa soy yo. Y la roca es Cristo Jesús. Si construyo mi vida, lo que hago cada día, sobre la roca que es Jesucristo, entonces yo tendré fortaleza para resistir los malos tiempos. Eso es lo que él está enseñando ahí. Porque dice adelante en el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre Jesús, sobre Cristo Jesús. Ahora, ¿qué me dice esto? Que usted y yo vamos a tener problemas. ¿Cómo no? ¿Quién dijo que cuando llegamos a Jesús, yo he escuchado por ahí que dice, ¿verdad?, pare de sufrir? Cuando llegamos a Jesús tenemos todavía dificultades y lo enseñamos en una de las enseñanzas, de tantas enseñanzas que estábamos repasando rápidamente. Enseñamos que vivimos en este mundo y sufrimos. ¿Por qué sufren los cristianos? Decíamos tres razones. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, decidieron apartarse de Jesús, de Dios, entró el pecado del mundo. Y vivimos en un mundo de problemas. Decíamos que también podemos sufrir por enseñar el Evangelio, por ser cristiano. Podemos sufrir. Y podemos sufrir también porque a veces somos cabeza dura y no hacemos las palabras que dice Jesús y nos metemos en problemas nosotros solitos. ¿Cierto? Entonces, dice el 25 que hubo problemas contra esa casa. Pero estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe? Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos a alguien que está siempre con nosotros porque Él lo prometió. Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, que yo parta a donde mi Padre, pero no lo voy a dejar solo. Descenderá el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo y es quien está activo en la iglesia hoy día. Él también dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin estaría con nosotros. Y esa promesa debemos tenerla presente, de que Él está con nosotros aunque tengamos dificultades. ¿Cómo lo podemos percibir? Hay un ejemplo de un pastor cuando él era niño. Usted le va a contar esta historia aquí rápida. Hoy en día este señor es pastor, pero cuando él tenía 6 años era de un país de Centroamérica. Y ustedes saben que en nuestros países a veces, muchas veces, los niños tienen que trabajar. Y él empezó a trabajar ayudando a un camión de esos que llevan carga de vereda en vereda. ¿Sí los has visto? ¿Lo has visto alguna vez? Los camiones son trucks, camiones que llevan carga de vereda en vereda, llevan pasajeros y van de un pueblo a otro llevando. El niño comenzó a trabajar con este señor que era el dueño de este camión, y este señor era amigo de su papá. Tenía 6 años. Y en una ocasión el camión se dañó, se varó por allá en un camino lejos del pueblo. El dueño del camión intentó arreglarlo, intentó repararlo, pero se dio cuenta que había una parte que estaba dañada y que tenía que ir a comprarlo, y le dijo al niño, quédate aquí cuidando el camión y la carga, que yo voy a ir al pueblo a conseguir esta pieza y después vengo y lo arreglo y seguimos nuestro viaje. Pues cuando fue al pueblo, el dueño del camión a buscar la parte, le dijeron, sí la tenemos, pero nos llega mañana. Entonces pues él dijo, bueno, entonces espero mañana que llegue y me voy a arreglar el camión. Allá a lo lejos estaba el niño de 6 años cuidando un camión y cuidando una carga. ¿Usted alguna vez ha estado en el monte, en el bosque de noche? ¿No? Yo sí he estado.
sin luz y sin nada. Es horroroso. Comienzan los ruidos del monte, los animales comienzan a salir, es horroroso. Y si es niño, peor. Estando el señor dueño del camión buscando la parte, se encontró con él, su amigo, que era el padre del niño de 6 años, y le dijo: hey, ¿dónde está? No, ¿dónde está el camión? ¿Dónde está mi hijo? Oh, y le contó. Y se quedó allá. El niño allá lo agarró la noche, él se encerró en la cabina del camión y su corazón comenzó a latir. Y empezó a caer la noche. Y empezaron los ruidos de la noche. Y ese niño no le dio un ataque al corazón porque Dios es grande, porque tenía para él un ministerio. Digo yo acá, haciendo conjetura. Y de pronto siente que se viene a lo lejos un caballo, un sonido de un caballo que se acerca. Y su corazón comenzó a latir más. Y él se aferraba y se acurrucaba ahí lo más que podía dentro, se metía más en la cabina del auto, del camión. Y siente que el caballo se acerca y se detiene. Y le toca la puerta. Y de pronto escucha la voz de su padre, que le dice, no voy a decir el nombre, le dice: niño, abre. Y cuando este niño escuchó la voz de su padre, su corazón se alegró, abrió la puerta, su padre entró, cerró, se sentó con él ahí, el niño se acostó en sus piernas y durmió. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pongo este ejemplo? Los ruidos de la noche se fueron, la oscuridad de la noche se fue, la soledad se fue. Pero el niño durmió tranquilo en las piernas de su padre. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque su papá, su padre, recuerdan que estábamos hablando de una enseñanza del padre, su padre estaba con él. Y la situación no había cambiado. Nosotros los cristianos tenemos un Padre Celestial que nos dice: tranquilo, que aquí está papá. Aquí estoy yo. Y la situación se puede poner difícil. Y usted me puede decir: sí, hermano, usted todo lo que está contando está muy bonito, pero ¿sabe qué? Yo tuve una situación y me puede contar cualquier historia. Y yo le puedo contar unas mías también. Que a pesar de lo duro y de quizás el Señor no me concedió lo que yo le pedí, Él estuvo conmigo y me sostuvo a mí y a mi familia. Entonces, esta parábola me dice que si yo hago las cosas que el Señor me dice que haga en su palabra, mi casa va a estar edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, y aunque vengan los problemas, Él está conmigo. Pero la parábola continúa y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sabe? Aquí está hablando de dos tipos de creyentes el Señor Jesús. Ambos oyen, porque ambos dicen que oyen, pero uno oye y hace, y el otro oye y no hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Alguien insensato es alguien que no sigue las reglas. Y en este caso no son reglas para mal. No sigue las enseñanzas. No son enseñanzas para mal. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo que está escrito aquí es para bienestar suyo y mío, o para bienestar de Dios. El Señor es soberano y poderoso. Y todo lo que está escrito aquí es para beneficio nuestro. Para beneficio de usted y de mí. Para beneficio de mi familia. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, y cuando hablo de éxito no estoy hablando de dinero, sino de paz, armonía, salud, bienestar. Si lo quiero tener en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, en mi familia, yo debo poner en práctica lo que me dice Jesús, lo que me enseña Jesús, porque es para mi bienestar
Y miren, tanto al que escuchó e hizo, como el que escuchó y no hizo, también le sucedió lo mismo. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. He visto personas que no son creyentes, por decirlo así, y que han tenido problemas y han quedado devastados. No han podido levantarse de algo difícil que les ha sucedido en su vida. Y personalmente duele porque uno dice, si tan solo escuchara las enseñanzas de Cristo Jesús, y en este caso la iglesia, nosotros somos quienes damos esas enseñanzas, ¿cierto? La representación de Cristo Jesús sobre la tierra somos nosotros. Y a esas personas desconsoladas que no tienen una esperanza por algo que les ha sucedido, la solución es Cristo Jesús, no hay otro. Pero algunos, por alguna, no sé, no lo sé explicar, no quieren escuchar. Un familiar que yo había dejado de ver por cerca de 40 años, quizás más. Ahora con las redes sociales me contacté nuevamente, pero cuando me contacté con ella ya estaba enferma. Y le hablé y no quiso aceptar. Y le hablaba y no quería. Y pasó a la presencia del Señor. Y eso duele. Y también estaba así, no porque le había dado una enfermedad, era por un problema que había sucedido y había quedado devastada, y eso le trajo la enfermedad. De todas formas, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, compartir la palabra del Señor y llevar esperanza a todo aquel que está pasando por una situación difícil. El Padre Celestial, Él ha prometido a estar con nosotros. Si nosotros construimos nuestra casa y esa casa no se termina de construir, ¿saben? Usted y yo, hablando nosotros como casa, construyendo mi casa sobre la roca, nosotros no terminamos de construirla porque toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida seguimos en este proceso de santidad, lo que enseña la Iglesia del Nazareno. Entonces siempre la estamos construyendo, pero si nosotros estamos en ese proceso, en esa construcción, el Señor está con nosotros y el Señor se convierte en nuestra roca y es el que nos va a sostener. Y un día partiremos con Él. Un día estaremos en su presencia. Sí lo sabía, ¿verdad? Y tengo esa noticia. Un día partiremos, todos los que estamos aquí, a la presencia de Él. Y le podemos llamar Señor, Señor, y Él nos va a decir, hijo amado, sigue la presencia de tu Señor. Que el Señor permita eso. Y que no nos diga como dijo, no los conozco. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca en la enseñanza de hoy, y la roca es Cristo Jesús. ¿Que vamos a tener errores? Sí. Vamos a tener errores. Que en alguna ocasión, para conectar esta enseñanza con la que ya traía, nos vamos a ir de la casa de mi Padre, ¿vamos a cometer ese error? Sí, lo podemos cometer. Pero Él va a estar con los brazos abiertos siempre, anhelando nuestro regreso, porque Él anhela eso de forma eterna. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. Entonces regresamos nuevamente a donde empezamos. Esta lista de enseñanzas
podemos recordarla. Gloria a Dios, hoy están grabadas. Y a ver, ponerlas en práctica. Porque el Señor dice que las enseñanzas de su palabra, que las escuchamos y las hacemos, nuestra casa va a estar construida sobre la roca. Y en la palabra del Señor siempre nos está hablando de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. El Salmo 112, ¿verdad? Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Ha estado en esa situación algún día usted? Yo sí he estado. En la cual estoy destrozado y clamo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el mismo Salmo en el siguiente versículo me contesta y me dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero. Nuestra casa construida sobre la roca, que es Cristo Jesús, mi amparo y mi fortaleza. Todo lo que Él dejó aquí. Y fíjense, sí es cierto que algunas personas han malinterpretado ciertos textos y han hecho mala práctica, sí es cierto. Yo lo que intento aquí siempre es enseñar para transformar nuestras vidas, me incluyo. Pero Jesús me dice a mí que la esencia de la ley, la esencia de la palabra de Dios, ¿sabe qué es esencia? El corazón, la idea principal es el amor y la misericordia. Y cuando habla de los mandamientos, Él dice que le preguntaron, ¿verdad? Le dijeron: ¿cuál es el más importante? Él dijo: el más importante es el primero. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y es cuando Él dice: de allí se desprende toda la ley y los profetas. Entonces, siempre que tengamos algo que nos da duda de cómo ha sido interpretado, basemos en: ¿está hecho? ¿Es por amor? ¿Es por misericordia? ¿Glorifica al Padre? ¿Glorifica a mis semejantes? ¿Amo a mis semejantes? Entonces, es sencillo. La esencia, el corazón de la palabra del Señor es el amor y la misericordia. Dios les bendiga. Voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. Y quedémonos con esa parte. ¿En qué he construido o en qué estoy construyendo mi casa? O sea, yo. ¿En qué estoy basando mi vida? ¿En la roca que es Cristo Jesús o en la arena? ¿Y qué es la arena? Esa parte no la toqué. ¿Qué es la arena? La arena son los frutos de la carne, que lo estuvimos viendo en Gálatas. Lujuria, pleitos, discordias, adulterio, fornicación, todas esas cosas que, si usted lo analiza, lo destruye usted y destruye su familia. Entonces construyamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios le bendiga. Centro de la
Dios nunca me dejará. Él siempre va a estar conmigo. Si fundo mi casa sobre la roca, porque vendrán los problemas, pero Él va a estar conmigo y voy a resistir todo lo que venga. Tengo algunos anuncios por aquí. Recuerden, como habíamos dicho, octubre 29 es viernes de 6 a 8. Tenemos el Bunco. Es divertido. Y sabe, esa actividad también se hace, se aprovecha para compartir los hermanos, para hacer fellowship, que llaman, pero también para recolectar fondos para las diferentes actividades que tenemos en la iglesia. Así que este viernes 29, aquí en la iglesia, ahí en el salón de reuniones, de 6 a 8. La donación, ya habíamos dicho, son $5 y van a pasar un buen tiempo. También tenemos la bienvenida al pastor Ron y a su esposa Katy a esta iglesia. Va a ser el pastor senior, pastor de habla inglesa. Va a ser nuestro primer servicio, va a ser octubre 31, el próximo domingo. Pero vamos a tener después a las 12:30, vamos a ir al restaurante Emilio's, restaurante se llama así, y vamos a tener un lunch con él. La iglesia va a correr con los gastos de pastor Ron y su esposa Katy, y nosotros, cada quien va a pagar lo suyo. Pero vamos a tener un buen tiempo, y es para darle la bienvenida al pastor Ron, que va a ser, es ya nuestro pastor senior. Vamos a orar entonces para dar por terminado el servicio, y que estas palabras se queden en nuestros corazones y las pongamos por obra, y fundemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Ese es el mensaje de hoy. Si se le queda eso, gloria a Dios. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté siempre sobre ellos, guiándolos y protegiéndolos. Sé propicio a sus necesidades, Señor. Oh Santo de Israel, pongo en tus manos a los que están sufriendo alguna enfermedad. Pongo en tus manos a mi esposa, Señor, que pronto esté con nosotros. Oh Santo de Israel, tú conoces la necesidad de cada quien, Dios. Tú la conoces, Señor. La pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Antes que cantamos el último canto, hoy es este mes de octubre. Este mes de octubre es como gracias a los pastores, y aquí tenemos un gracias a Pastor José y a su esposa Liliana, que no está aquí porque se dañó de la pierna. Este es un gracias de todos nosotros de la iglesia por su apoyo en todo lo que hacemos, en su felicidad que siempre se ve debajo de su corazón, de siempre estar listo y presente, por su guía, por enseñar a la palabra de Dios de una manera que toca el corazón de nosotros, a mí mucho. Y a su esposa también, que ella hace todo eso, pero también ella se juntó con nosotros en el grupo de Ministerio de Mujeres con ideas nuevas, fantásticas, que estamos tratando de hacerlos, implementarlos. Y también nos ayuda cuando hacemos las comidas y todo. Gracias a los dos, mil gracias de nuestra iglesia. Gracias. La verdad que pues lo hacemos con mucho amor, y se me había pasado de parte de mi esposa. Me manda un abrazo, un beso, un saludo bien fraternal a cada uno de ustedes, y que anhela estar aquí con nosotros nuevamente, pero pronto la tendremos. Ahí va poco a poco, y oren por ella, por favor. Gracias.